Muy buenos días, quien les habla es el profesor Miguel Ángel Contreras Benítez. En esta oportunidad les voy a presentar algunos aspectos esenciales sobre la planificación curricular. Primeramente vamos a hablar sobre qué entendemos por planificación curricular. La planificación curricular es un proceso que permite anticipar, organizar y decidir cursos variados, flexibles para determinados aprendizajes. Este proceso es bastante flexible, es abierto y es cíclico. ¿Esto qué quiere decir? Que en el transcurso de la planificación pueden haber cambios, pueden haber algunos niveles de concreción curricular, donde el maestro puede de alguna manera articular, ¿sí?, aspectos esenciales para afianzar los conocimientos en los estudiantes, teniendo en cuenta siempre las dificultades, las diferencias que tienen los estudiantes, la naturaleza de las competencias y las capacidades y las exigencias y las posibilidades de la didáctica como ciencia de la educación. Ahora, algunos aspectos de la planificación curricular están enmarcados referidos a los aprendizajes, es decir, las competencias y las capacidades tienen que articularse de tal manera que se deben seleccionar para que el docente sea un referente de todo lo que puedan alcanzar en la construcción del conocimiento los estudiantes. Y los estudiantes son los sujetos que aprenden, y es el eje vertebrador, es decir, la razón de ser de los maestros en su tarea formativa y didáctica constituyen los estudiantes. La pedagogía es una ciencia de educación que ayuda con las diversas estrategias, técnicas que el docente los puede emplear. ¿Para qué? Para que las competencias sean adquiridas y para que los estudiantes, en forma paulatina, las capacidades articulan algunos desempeños de ellos para el fin de alcanzar todos los aprendizajes esperados. Bueno, seguidamente voy a hablar sobre lo que se debe considerar para planificar, ¿no? Bueno, para considerar una planificación curricular debe responder a muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe aprender, ¿no? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes necesitan los estudiantes? Los que aprenden son ellos. ¿Cómo logramos que aprendan? Para ello tenemos que hacer uso de metodologías, tenemos que hacer uso de técnicas en las diferentes áreas de aprendizaje. Los recursos y materiales nos van a ayudar, por ejemplo, todo lo que es la planificación en materiales, en la secuencia de las sesiones, los recursos TIC, ¿sí?, que vamos a utilizar con la finalidad de alcanzar los aprendizajes esperados. En cuanto al tiempo, tenemos que ser flexible, moderado, y el tiempo tiene que transcurrir en 1 hora pedagógica, 2 horas pedagógicas, según la planificación en cuanto se establece. Ahora, tenemos que establecer diferencias entre los estilos, ¿sí?, y las actitudes de los estudiantes y fundamentalmente a sus intereses. ¿Cómo comprobamos para que aprendan? Esto es relacionado con la evaluación. Ahora, dentro de los procesos pedagógicos tenemos, por ejemplo, la problematización, ¿no? Es decir, a los estudiantes tenemos que plantear una situación retadora, un aprendizaje que sea significativo, donde ellos tienen que resolver. ¿Por qué? Porque para alcanzar las competencias tenemos que ver que los estudiantes tengan bastante finalidad en alcanzar la manera de actuar, desenvolverse como seres competentes, donde tengan habilidades, conocimientos y actitudes para tal fin. Ahora, el propósito y organización. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a ver la planificación anual, tenemos que ver cuál es el propósito de esta planificación curricular. Por ejemplo, el tipo de tareas que van a realizar los estudiantes, los roles que van a desempeñar, etc. La motivación se da en el transcurso de toda la sesión de aprendizaje. Tenemos que despertar el interés en los estudiantes y sobre todo mantenerlos motivados para aprender, es decir, que tienen que tener esas actitudes para aprender. Ahora, nosotros tenemos como finalidad, como proceso pedagógico, los saberes previos. Los saberes previos son todo lo que conocen los estudiantes y nosotros tenemos que esos saberes confrontarlos con una finalidad o conflicto cognitivo. ¿Para qué? Para que ellos lo nuevo por aprender les sea de bastante utilidad. La gestión y acompañamiento como otro propósito, por ejemplo, en el proceso pedagógico, es decir, está relacionado al desarrollo de actividades donde el docente a manera didáctica lleva toda la secuencia de su sesión de aprendizaje. Ahora, la evaluación. El docente tiene que comprobar el avance de lo que aprenden sus estudiantes. Debe ser una evaluación formativa y una evaluación de carácter sumativa.
Ahora, ¿cuáles son los insumos en la programación anual? Por ejemplo, en toda planificación curricular lo más importante es planificar una programación anual. Para eso el docente tiene que tener en cuenta la resolución ministerial 199 del Ministerio de Educación, donde están los indicadores de desempeño, ¿no? Se tiene en cuenta también los proyectos educativos regionales o los muy comúnmente denominados PER, el proyecto educativo institucional de la institución educativa. También es muy necesario tener en cuenta las rutas de aprendizaje que el Ministerio de Educación da como unas herramientas pedagógicas a los docentes, para que donde están todas las estrategias que pueden utilizar y que pueden ser útiles en su proceso de planificación curricular. Ahora, también se toma en cuenta en toda planificación los materiales y recursos a utilizar el docente para que la clase sea de carácter activo. Ahora, hay otros lineamientos generales y orientaciones que son necesarios, ¿no?, para la planificación curricular. Y también dentro de la institución educativa es muy importante el plan anual de trabajo, ¿no?, de repente donde se han visto aspectos de problemática de la institución, con lo cual se puede resolver en los conocimientos y aptitudes a plantear. Ahora, para este año 2017 se da la resolución ministerial 627-2016, ¿sí?, donde están todas las orientaciones, ¿sí?, y las normas para el desarrollo de la planificación curricular que vamos a abordar. Ahora, los procesos para formular la programación anual es, por ejemplo, la descripción general, donde está enmarcado todos los lineamientos, ¿sí?, de un área determinada y lo que se va a utilizar para dicha programación. Se tiene que formular una situación significativa, sobre todo en la organización de las unidades didácticas. Pueden ser unidades de aprendizaje, pueden ser módulos de aprendizaje o proyectos. Ahora, se tiene que tener en cuenta la selección de competencias, la selección de capacidades, determinar los campos temáticos, que es una relación de conocimientos a trabajar por unidad didáctica, determinar los productos a alcanzar al término de la unidad, ¿sí?, que puede ser un ensayo, ¿no?, puede ser una infografía, etc. Se tiene que determinar los títulos de la unidad de aprendizaje que tienen que tener relación con la situación significativa, determinar también la duración de las horas, semanas, etc. Esa es la organización de las unidades didácticas. Ahora, finalmente, en la programación anual se tiene que determinar la vinculación de cada unidad didáctica con el aprendizaje de otras áreas curriculares, determinar los recursos, los materiales educativos y al final determinar las orientaciones de la evaluación de los aprendizajes. Es lo más importante en una programación anual. Ahora, también hay aspectos para la planificación de la unidad didáctica. Los elementos de la unidad didáctica, por ejemplo, es el título, que debe ser coherente con la situación significativa. La situación significativa, que viene a ser un planteamiento de un problema, de un reto, ¿sí?, que es un incentivo para la acción de los estudiantes a resolver. Se tienen que plantear los aprendizajes esperados, donde se presentan las competencias, las capacidades y los indicadores. Se tienen que plantear los campos temáticos, donde se presentan todos los conocimientos del grado que se encuentran fundamentalmente en las rutas del aprendizaje. Finalmente, vamos a ver otros aspectos: determinar el producto importante de la unidad, ¿sí?, seleccionar, hacer una secuencia de las sesiones, que pueden ser 4, 5, 6, 7, según la ampliación de esa unidad, los lineamientos de evaluación educativa y los materiales y recursos. Ahora, en toda planificación curricular también es muy importante la sesión de aprendizaje, ¿no? Es decir, viene a ser, en términos generales, ¿sí?, hacia dónde queremos llegar con esa secuencia de sesiones, ¿sí?, para reforzar la unidad, y sobre todo están enmarcados en la programación anual. Todo es una secuencia continua. Bueno, el título de la sesión es importante, que está en relación al conocimiento y a la situación significativa, los aprendizajes esperados, donde están las competencias, las capacidades, los indicadores. Y ahora, en toda la secuencia de la sesión didáctica tenemos la parte del inicio, ¿sí?, el desarrollo, ¿sí?, y finalmente el cierre o conclusión, como otros lo llaman. En la parte del inicio de toda sesión de aprendizajes, ahí enmarcamos, por ejemplo, la problemática, los saberes previos, la motivación inicial, etc. Pero es importante que dentro de esta temática, en la primera sesión de cada unidad, se dé el planteamiento de los propósitos a alcanzar dentro del avance de la unidad.
En lo que es el desarrollo, ahí está todo lo que es la gestión y acompañamiento, las estrategias didácticas que brinda el docente, ¿sí? Y la actividad y la acción de los estudiantes, donde utilizan sus recursos, sus materiales, y es una plena actividad para alcanzar los aprendizajes deseados. Finalmente, tenemos el cierre, donde se da la metacognición, ¿sí? Se da un término a la sesión de todo lo que se ha logrado, lo que falta por lograr, y fundamentalmente, ¿sí? Se da toda la secuencia de la evaluación que debe estar alrededor de toda la sesión de carácter formativa y sumativa. El docente tiene que estar trabajando con los estudiantes a nivel individual, a nivel en equipo, etc. Bueno, en la sesión se consideran los materiales, los recursos y la tarea para la casa, que debe ser una tarea que no debe ser amplia, una tarea proporcional, porque toda la evidencia de las actividades y estrategias debe ser en el salón de clase. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto.